Hasta principios del siglo XX se contaba con caminos de herradura dispersos, por lo que el medio principal de transporte era la arriería. El tren y la estación Vicente Olarte Camacho generaron un gran impacto dentro de la comunidad campesina de Sumapaz y el Bajo Sumapaz, teniendo en cuenta que los ferrocarriles comenzaron a convertirse en el monopolio del transporte. Los habitantes de la ruralidad debían realizar una tediosa trayectoria desde sus hogares hasta la zona urbana, desplazándose en animales de carga como caballos y burros para poder abastecerse de víveres y comercializar sus mercancías y ganado. En 1931, la euforia se apoderó de las personas campesinas tras la noticia de la inauguración de la obra de la estación Vicente Olarte Camacho. Pero esta se desvaneció rápidamente, convirtiéndose tan solo en un sentimiento efímero, ya que ese mismo año la obra fue suspendida. Al cabo de un tiempo fue retomada y esta vez culminada, convirtiéndose en una de las edificaciones más apreciadas y de mayor importancia en toda la región. El principal objetivo de esta estación era conectar la zona urbana con la zona rural de la ciudad para facilitar la comercialización y el abastecimiento de víveres a la parte urbana. Pero esta rápidamente se convirtió en el centro de acopio de todas las regiones cercanas y sobre todo rurales, debido a que esta infraestructura era muy utilizada y frecuentada. Además de que permitió que el desarrollo en los métodos de producción y explotación del campo fueran más provechosos y modernos. Pero como una cosa lleva a la otra, la deforestación del campo tomó más fuerza y la madera obtenida empezó a ser comercializada con más fluidez porque se transportaba por medio del tren. Además, los terrenos que para ese entonces yacían deforestados fueron aprovechados y explotados por la comunidad para la agricultura y la ganadería. En el tren se trajeron todos los materiales que fueron necesarios para la construcción de la represa que actualmente está situada en la vereda del Destino, pero también todos los obreros y trabajadores que estuvieron a cargo o involucrados en esa construcción venían en dicho tren. Al momento de llegar a la estación Vicente Olarte Camacho, se descargaban todos los materiales allí y se reunían todos los trabajadores. Para lo que restaba del transcurso, recurrían a la arriería, que era el único medio de transporte por el cual lograban terminar de movilizarse. Este es uno de los sucesos más importantes que se pudieron llevar a cabo gracias a la intervención de la estación del tren Vicente Olarte Camacho, ya que la represa del Destino es la encargada de abastecer de agua a la mayoría de Bogotá, mejorando en ese entonces y ahora el estilo de vida de las personas tanto en la ruralidad, que accedían al agua en los ríos y quebradas, como en la urbanidad, en la que obtenían el agua a través de las fuentes. El impacto de esta estación del tren es mucho más profundo de lo que la mayoría puede llegar a imaginar, no solo en ámbitos de transporte y ámbitos económicos, sino que indirectamente también en la invención de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad, al aportar a la creación de la primera represa de agua en Bogotá. La idea principal consistía en que la línea férrea tenía que realizar un recorrido hasta los llanos orientales, atravesando Sumapaz y teniendo como punto clave la estación Vicente Olarte Camacho en Olarte, para luego bajar a Villavicencio. Sin embargo, con la violencia que se dio en el 48 y con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, lo que se hizo fue tomar como excusa el hecho de que las vías del tren fueron incineradas en el centro de Bogotá y que presuntamente no era del todo viable restaurarlas, para que de este modo se pudiera dar el auge en Colombia de los mecanismos de transporte que se venían desarrollando en el extranjero y paulatinamente se empezó a dar más cabida a los buses a gasolina y a los nuevos modos de transporte. Con esto los gobernantes y las personas muy arraigadas a la costumbre de que cuando en Colombia se acaba con algo, se acaba en su totalidad, determinaron el levantamiento de los rieles y la venta del material rodante al Ferrocarril del Sur. Y así fue como las carrileras fueron retiradas casi que en su totalidad, y con el tiempo cualquier rastro físico de su existencia empezó a desaparecer, conllevando a esto a que las estaciones fueran abandonadas, tanto las que se encontraban en la parte urbana de Bogotá como las que se situaban en la parte rural. Lastimosamente, en medio de todo ese cambio en el medio de transporte, la estación Vicente Olarte Camacho fue la que peor suerte corrió, convirtiéndose en ruinas al borde del colapso y desapareciendo de la memoria de la comunidad a la que una vez le brindó comodidad, dejando completamente a un lado
el significativo valor histórico que tiene para la ruralidad y la ciudad de Bogotá. La estación Vicente Olarte Camacho, después de un tiempo de inactividad, sirvió como escuela para los niños de la región mientras se iniciaban y culminaban las obras de construcción de la institución educativa Olarte, ubicada a tan solo unos cuantos metros de dicha estación. Esto tan solo hasta finales de los 40 e inicios de los 50, cuando la escuela estuvo lista para cumplir su objetivo y entrar en funcionamiento. Después de esto, la estación del tren no volvió a ser utilizada y quedó en el olvido, siendo completamente abandonada. El tiempo y la falta de intervención han hecho de las suyas, provocando que tan grandiosa estructura hoy solo quede en ruinas abandonadas al borde del colapso. El director de la agrupación OACA, junto con los directivos y algunos docentes de esta, trataron en un punto determinado buscar que se le cediera la estación del tren para darle un uso pedagógico y que funcionara ya fuera como una ampliación del colegio, una biblioteca o un salón de eventos, pero desafortunadamente no fue posible porque la infraestructura está situada dentro de una finca y el dueño de esta alega que le pertenece y no está dispuesto a cederla. Como este predio está en una disputa por la propiedad que no avanza, no ha sido un trabajo fácil tratar de realizar o tan siquiera viable que la estructura se convierta en patrimonio o centro cultural de las veredas, porque la disputa que se está llevando a cabo detiene toda iniciativa para rescatar la estación del tren sin que sea demasiado tarde. Esta construcción pertenece a los pocos recuerdos de un tren que le trajo prosperidad al poblado, a los recuerdos de las personas que empezaron a formarse académicamente en el sector y a los recuerdos del inicio del desarrollo de la ciudad, pero son recuerdos casi inexistentes y sin notarlo van desapareciendo uno tras otro. Olvidamos que alguna vez fue una estación de tren, olvidamos que alguna vez fue una escuela. Incluso olvidaba que para mí, yo de 8 años, este era un tema apasionante y del que inocentemente estaba muy al tanto. Es realmente melancólico que en un futuro no muy lejano las ruinas abandonadas puedan convertirse en escombros y las memorias en desoladores olvidos. Que fue la que llevó la peor parte en la conservación de las estaciones. Hay otras estaciones en Bogotá, digamos, en la parte rural, pues se salvó un poco la Requilina porque o se convirtió en el centro comunitario, y por eso es que, digamos, esa está medio conservadita. Pero como todo en Bogotá o en Colombia, se conservaron algunas otras, digamos, más gomelas o sectores más ricos. Por ejemplo, la estación de Usaquén, la estación de La Sabana, es una cosa hermosísima, ¿sí? Y otras de ese estilo, y en otros pueblos, digamos, como que se volvió el atractivo turístico y por eso esas estaciones están conservadas. La de acá no, porque se abandonó, como se abandona el campo, pues también se abandonó la construcción, y lo otro es que ese predio está en disputa por la propiedad, por eso es que, digamos, no ha sido fácil realizar o que sea viable el proyecto, que eso se vuelva o centro de patrimonio o centro cultural para las veredas, ¿sí? Porque hay una familia que está disputándose que eso es propiedad de ellos, que no es, digamos, una propiedad del Estado, y pues eso detiene cualquier tipo de iniciativa que uno quiera hacer de tipo comunitario para rescatar la estación del tren. Lo que yo tengo entendido de la estación fue que en la época que se construyó tenía unos fines, digamos, comerciales más que todo, que era atender el transporte de la producción de esa época, de estas tierras. Era una producción triguera, bueno, la papa y, digamos, la explotación, creo que en esa época, de maderas aún, porque esto eran bosques donde se sacaba madera y cuestión, ¿sí? Y de ahí vino que apotreraron todo eso para la agricultura y para la ganadería. Entonces la estación la construyeron según las versiones de los vecinos y de la gente que conoció. Era ese el propósito de la estación, inclusive la pensaban dizque ampliar hacia el Sumapaz y Llanos Orientales, ¿no? O sea, convertirla en un eje férreo, ¿sí? Para transportar tanto pasajeros, pero fundamentalmente todo lo de la economía. Por los avatares y por las situaciones y los cambios políticos
pues este proyecto parece que fracasó entraron ya la industria de los carros, otra modalidad de transporte. Entonces vino los carros, los camiones, entonces abandonaron las vías férreas, no solamente esta, sino eso fue a nivel nacional, empezando que hoy los trenes que tenemos son trenes supremamente viejos, vías férreas supremamente viejas, y hoy prima aquí todo el transporte es a través de transporte vehicular, de las mulas y eso. Ahorita pues están tratando de volver a restablecer esas vías, ¿sí? Pero ese fue, digamos, como el objetivo principal de esta estación. Desafortunadamente la abandonaron. Yo llevo 11 años de estar aquí al frente de esta institución y en algún momento tratamos de que nos cedieran esa casa, esa casona o esa estación para una ampliación del colegio, bien, para instalar bibliotecas, salón de informática o salón de actos, bueno, darle un uso pedagógico, pero desafortunadamente no fue posible porque viene ahí una situación de propiedades, parece que el dueño es el señor de la finca y por supuesto él no permitió y no fue posible porque nosotros le hubiéramos podido dar un excelente uso pedagógico. El caso es que eso cada día se va acabando más y ya prácticamente en cualquier momento esa construcción va a colapsar. Y en esa construcción hay un montón de historia de aquí de la región, del distrito. Entonces, qué bueno sería que de pronto llegue algún político y rescatara ese patrimonio, porque verdaderamente es un patrimonio del distrito. Entonces, ese sería como a grandes rasgos y el conocimiento que tengo de la estación. Y sí, en el momento eso es que era muy utilizado, ¿sí? Era, digamos, como el centro de acopio de toda la región.